Presentamos Pequeños Pasos, Largo Camino, un programa realizado por la comunidad de laicos y laicas Óscar Romero, Sur Austral, cada domingo a las 11 horas en recuerdo del arzobispo defensor de los pobres. Esta es la historia del valiente. Hola, muy buenos días a cada uno de los auditores que están hoy día aquí presentes, escuchándonos. Buenos días, especialmente a la Connie que viene viajando y que no va a estar hoy día con nosotros, y a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan todos los domingos. Sí, así que hoy día, Connie, hemos usurpado un poco tu conducción, así que vamos a hacer este programa radial, domingo 15 de diciembre, ¿cierto? Donde los que han podido asistir a misa o que han podido escucharla a través de la radio han reflexionado acerca del Evangelio de hoy día, pues, que tiene que ver con este Juan Bautista que dice que es más grande, no hay ningún hombre más grande que Juan Bautista, pero que es el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Que Jesús es más grande que él, porque es más pequeño, ¿no? El más pequeño es el más grande. Sí, y hablando de eso, queda claro que tenemos que dejar de lado la soberbia, el orgullo, la falta de compasión y tantas cosas que nos alejan de los demás. Ayer lo escuchábamos un poco, fuimos con la Pili, como preparamos antes el programa, nos juntamos en Frutillar y fuimos a la misa y en Frutillar, y el sacerdote precisamente decía esto, ¿no? Ahí participamos, y esto también del ver, oír, andar y hablar. Cómo poder seguir viendo, oyendo, andando y hablando como Jesús hoy, con todas las problemáticas que estamos viviendo como país. Exacto. Sí, y uno de las grandes problemáticas que estamos como país, precisamente esto de la crisis social, ¿cierto? Y en base a eso, nosotras las mujeres, contarles que también estamos muy preocupadas. Desde Mujeres Iglesia, que es una red nacional que hemos creado, estamos difundiendo una carta, que ha sido una carta muy sentida desde el corazón, desde lo que hemos vivido como cristianas, católicas, ¿cierto? Y como ciudadanas. Como ciudadanas, participantes activas, no solamente en la iglesia, sino que en la sociedad. Y queríamos compartir hoy día esta carta, algunos puntitos, porque es muy larga. Sí, algunos párrafos vamos a compartir y vamos a ir comentando. Claro. Contarles un poco que esta carta nosotros la estamos difundiendo para poder firmarla a través de las redes sociales, y que esta carta la vamos a hacer llegar, una vez firmada, a los consejos parroquiales a nivel nacional, que ahí no estamos todavía coordinando cómo vamos a hacer para llegar a tantas parroquias a nivel nacional, a los movimientos apostólicos y además a nuestra jerarquía también. A nuestra jerarquía eclesial, por supuesto. Y vamos a leer de esta carta el párrafo 3, que dice lo siguiente: la Iglesia Católica chilena cuenta con una larga tradición de compromiso con la justicia, la dignidad humana, la defensa valiente de los derechos humanos y la construcción de la democracia. Quienes nos antecedieron en la fe fomentaron sindicatos para defender y promover la vida de nuestros trabajadores, construyeron casas para quienes quedaban excluidos de nuestras ciudades cuando no existía Ministerio de Vivienda, ofrecieron terrenos eclesiales para iniciar la reforma agraria como signo de una tierra nueva y un cielo nuevo, que una tierra nueva y un cielo nuevo eran posibles. En los momentos más oscuros de nuestra historia, la Iglesia fue refugio de los oprimidos y voz de los sin voz. Algunos llegaron incluso a dar su vida por el pueblo de Chile y por Jesús vivo entre los más pobres. Hoy, más que nunca, estamos llamados a actualizar ese legado y volver a poner en el centro de la vida de la Iglesia a quienes han sido excluidos y atropellados en su dignidad y derechos en nuestro país. Qué tremendo esta parte. Sí, esa Iglesia que uno añora, porque a mí me tocó vivir esa parte oscura de la historia de Chile, amparado por esa Iglesia. O sea,
animada a construir ese Chile que todos queríamos, volver a la democracia, y los espacios de iglesia se abrían para la discusión, para ir aprendiendo cómo hacerlo, para organizarnos. Fue una iglesia maravillosa. O sea, yo doy gracias a Dios de haber tenido ese espacio para animarme, para poder lograr trabajar y transmitir todo lo que necesitábamos transmitir para que la gente comprendiera que vivir en esas condiciones no era natural, que había que terminar con la opresión. Y eso fue maravilloso. O sea, esos espacios, el Cardenal, Monseñor Santos, yo vivía en Concepción, siempre al lado de nosotros, intentando animarnos a seguir adelante, y lo logramos. Lo logramos. Yo creo que gran parte de la vuelta a la democracia se la debemos a esa iglesia. Qué ganas de tener esa experiencia que te tocó vivir a ti, Pili. Bueno, yo lamentablemente no me ha tocado ver ese liderazgo en nuestros pastores. Lamentablemente falta esa voz de pastor que uno pueda seguir, pues, así como las ovejas reconocen la voz del pastor. Y me acordaba que hace tiempo atrás, creo que lo comenté en alguno de los programas, me acuerdo que estábamos en un conversatorio precisamente por la crisis de la iglesia a propósito de lo que había pasado en Osorno, y había un expositor que estaba diciendo que él en su juventud, claro, tuvo referentes importantes como el cardenal Silva Enrique, y un joven levanta la mano, un joven yo creo que de unos 20 y tantos años, y le dice, claro, tú tienes referentes, nosotros hoy día no tenemos referentes. Entonces, cuando leo o cuando me informo o veo algún documental o alguien hace este resumen un poco de lo que ha sido la iglesia jerarquía anteriormente, que se la jugó por las personas, los derechos humanos, me llama tanto la atención, me llega hasta emocionar. Y me recordaba cuando dice acá que de alguna forma la iglesia cedió terrenos eclesiales para construcción de la vivienda cuando no existía Ministerio de Vivienda. ¡Qué fuerte! O sea, y me acordé de dos sacerdotes de Osorno que a lo mejor nuestros auditores pueden conocerlo. Uno es Peter Kliegel y otro Vicente Gottschalk. Son dos sacerdotes diocesanos alemanes que llegaron hace más de 50 años acá, a estos terrenos, a esta zona. Y ellos hicieron un trabajo tremendamente importante en la Colbe, en un sector de Osorno. Ellos promovieron para que la gente tuviera su casa digna. Si ustedes algún día van a Osorno, vayan a la Colbe, tiene toda una historia, y los alumnos del Colegio Santa Cecilia de allá hicieron una obra de teatro contando lo que fue esa autoconstrucción de la vivienda, porque ellos, las mismas familias, construyeron su vivienda. Todos los días iban a construir su vivienda. Los terrenos se lo habían cedido y cada persona daba un porcentaje de su sueldo para poder aportar y tener un fondo común. Y si ustedes hoy día van, son unas casas hermosas, dignas y muy lindas, y que fue sacrificio de cada persona. O sea, ellos dicen, yo construí mi casa, yo estuve ahí con la pala, yo corté el pasto. Es una historia muy, muy linda y digna de contar también, y que se ha perdido, pues. Se ha perdido en estos tiempos. Fíjate, la gente a lo mejor no sabe, pero el Concilio Vaticano II, que trajo aires nuevos a la iglesia. Recuerden que antiguamente las misas eran en latín y el sacerdote estaba de espalda al pueblo. O sea, todos esos cambios que trajo ese concilio, había un obispo chileno que se destacó en ese plano, ¿no? Él era Monseñor Manuel Larraín, que era obispo de Talca, y él fue también el precursor del CELAM, que es el Comité Episcopal para América Latina, y que fue precursor de los cambios que generó el Concilio Vaticano II. Lamentablemente él no pudo estar en la primera reunión de los obispos porque murió en un accidente, pero él lo primero que hizo volviendo de ese concilio fue disponer las tierras que tenía el arzobispado de Talca para la reforma agraria. O sea, la reforma agraria la inició la iglesia.
Qué Entonces, importante, es sí. impactante Mm, conocer esa historia de nuestros obispos. Así era la iglesia. mm. ¿Ah? Entonces, de repente, cuando vemos tanta cosa que ha pasado y que a veces nos choca, encontramos que, claro, la iglesia se alejó tanto del pueblo, Mm. y para eso vamos a leer el segundo. Sí, me dice el punto 6, porque es muy larga la carta. Ujú. Vamos a leer el punto 6, que dice: síntoma de esta distancia con el pueblo chileno y de la rabia contenida por muchos en contra de la institución eclesial es el saqueo e incendio de algunos templos durante la protesta social. Si bien no podemos sino condenar enérgicamente dichos actos. Ay, perdón, no. Perdón, no, ocurrió un accidente. Y ahora sí, perdón, perdimos. Tuvimos un pequeño Percance. percance. Pilar, si puedes leer tú mejor. Ya. Síntoma de esta distancia con el pueblo chileno y de la rabia contenida por muchos en contra de la institución eclesial es el saqueo e incendio de algunos templos durante la protesta social. Si bien no podemos sino condenar enérgicamente dichos actos y rogar porque no se repitan, es importante comprender que su origen está situada en nuestra complicidad y responsabilidad en la construcción de una cultura de abuso, la corrupción, la impunidad y la injusticia en Chile, tal como nos lo recordara el Papa Francisco en su carta de mayo del 2018 al pueblo de Dios que peregrina en Chile. No es posible reconocer en la justa indignación de muchas chilenas y chilenos la indignación de Cristo, que se enfrentó al poder político y religioso de su tiempo y expulsó a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Eso lo podemos encontrar en Mateo 21:13. Así es. Complejo esta situación. Es lo que nos ha llevado a esta crisis también dentro de la iglesia, que quedó en segundo plano con la crisis social que vivimos, pero que no deja de estar presente. Hemos visto, por ejemplo, el silencio de la iglesia. O sea, no es posible que solo hayan sacado la voz frente a los saqueos y no sean capaces de sacar la voz frente a los miles y miles de heridos, de mutilados, de muertos, de desaparecidos. Eso es lo que indigna a la gente. Y la indignación lleva a la rabia lleva a la violencia. Entonces, cuando uno mira todo lo que está pasando, es una rabia contenida por años de injusticia, años de falta de oportunidades. No es posible que en un país y en el mundo entero te condicione el lugar donde tú naces. O sea, tú naces destinado a ser pobre o destinado a ser rico. Eso no puede ser. En el reino que Dios puso para nosotros. La creación la puso para nosotros. Y para nosotros, para complementarnos con ella, para vivir junto a ella. Todo es creación. Y de repente vemos que un grupo pequeño de personas se han adueñado del mundo y nos han condenado a la mayoría a vivir en la pobreza, en la incertidumbre, en la falta de oportunidades. Esa es la rabia que está en las calles. Sí, sabes que yo creo que, Pili, también pasa esto de que, si bien es cierto, el ciudadano común y corriente
que no es participante activo a lo mejor de la iglesia, dice, en verdad no me importa si la jerarquía eclesial dice algo o no, no es tema. Pero para quienes sí participamos activamente y sí nos sentimos iglesia, nos sentimos parte de la iglesia, consideramos que, por lo menos yo hablo desde mi ser, desde Soledad Tejeda, considero que sí es importante que la jerarquía eclesial se haga presente, no solamente para condenar los saqueos en las iglesias, estructura, sino que también frente a las personas que han sido denigradas en su ser más profundo. Somos templo del espíritu. Entonces, que una estructura física valga más que un ser humano, eso a mí me choca bastante, y es ahí donde extraño o añoro una voz profética, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente tiene que venir de la jerarquía eclesial, sino que también de laicos y laicas comunes y corrientes, como decimos, católicos a pie, que también somos parte de la iglesia y que somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Exacto. Y pasamos al otro punto. En el punto 5, que este punto es particularmente importante para nosotras como mujeres. Mira, dice, tampoco podemos ser ciegos frente a otras expresiones de complicidad y corrupción, como son el clericalismo y el elitismo de muchos pastores y comunidades, la escasa transparencia en el uso de los dineros de la iglesia, la falta de austeridad de muchos pastores y comunidades, nuestra complicidad con las desigualdades y clasismos chilenos, nuestra falta de solidaridad, nuestra incapacidad para leer los signos de los tiempos y hacer carne la opción por los pobres, nuestra responsabilidad en la opresión de las mujeres, nuestra falta de voz profética frente a las injusticias y discriminaciones que se cometen diariamente en Chile. Todos estos elementos y quizás cuanto más han contribuido a abrir un enorme abismo entre el pueblo de Chile y la iglesia, y en particular su jerarquía. Nos sorprende que en este contexto aparezcamos como una institución cómplice con el poder, indiferente al dolor humano y sin nada significativo que decir. Nos sorprende que eso pase, porque en realidad se ve como algo ajeno. O sea, desde afuera vemos que no tenemos esa contención que teníamos en otros tiempos. Pero hay muchos cristianos y cristianas que están dando la lucha, que están ahí acompañando. Yo veo esa cantidad tremenda de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, que están día a día en la calle prestando su servicio gratuitamente, solidariamente, a tantas personas que van siendo heridas y digamos, en estas manifestaciones por las fuerzas de orden, ¿no? El Estado aquí ha sido cómplice de todas estas cosas, y nosotros pensamos que como cristianos tenemos que tener claro lo que dijo Jesús una vez: cada vez que tocan a uno de estos mis pequeños, mis hermanos, me tocan a mí. O sea, cualquier daño que le hagamos, cualquier daño que veamos que le hacen, es un daño a nuestra iglesia y a nosotros mismos. Nosotros no podemos ser indiferentes. Decía en un artículo que yo estaba leyendo, decía que la tremenda falta, o sea, la carencia que hay hoy en día de sensibilidad, de empatía, de emocionalidad. O sea, hay gente que no se conmueve con nada. Eso es una de las tremendas enfermedades de hoy en día. La gente que es indiferente. Gracias a Dios vemos que se van sumando cada día más personas. Las calles siguen llenas por muchas leyes, decretos que criminalizan la manifestación. La gente sale con más fuerza a la calle, y es porque quiere un Chile nuevo, quiere vivir de otra manera. Nosotros estábamos hablando de las mujeres. Sí, yo frente a eso quería hacer un poco eco de la carta. Hay hartas cosas que dice que la falta de austeridad de muchos pastores y las comunidades, las desigualdades y clasismo, la incapacidad de leer los signos de los tiempos. Eso es totalmente una frase evangélica, no por la incapacidad, sino todo lo contrario. O sea,
desde el mismo Evangelio dice cómo ver estos signos de los tiempos. ¿Lo estamos viendo realmente o solamente es lo que está pasando en el momento? Quizás no hay que pensarla mucho y actuar más. Y esto también de hacer opción hacer carne la opción por los pobres. Pero también este tema de las mujeres, o sea, cuánta opresión. Y no habla desde una persona, sino que nos incluye a todos. No es que esto solamente, claro, esto es transversal, no es que la jerarquía eclesial haga esto, no es que la iglesia tanto haga esto, sino que somos todos. Delante la Pili comentaba un poco eso en el desayuno, pero yo no hago esto. Pero de alguna otra forma después pensábamos, sí, a lo mejor silenciándonos, no haciendo, también es una forma de aportar al dejar hacer. Claro, el quedarme callado también significa inacción. Inacción. Y esto de nuestra responsabilidad en la opresión de las mujeres. Eso. Mira, cuando vemos que este canto, el violador eres tú, ha traspasado fronteras, el mundo entero, es porque la mujer se siente oprimida en todas partes. No es cosa de nosotras, estamos todas, porque el sistema mundial, el sistema que nos deja a la mujer fuera. Entonces, no es posible. Yo vengo de Frutillar, tenemos ya hasta el momento, hemos vivido durante esta semana violaciones a mujeres. O sea, ¿cómo es posible que tenemos que estar... Los hombres andan por la calle sin ningún problema, sin ningún miedo, y las mujeres tenemos que andar protegiéndonos de lo que pasa? No podemos hacer eso. Es posible que podamos vivir alguna vez sin que nos echen la culpa de todo lo que nos pasa. ¿Cómo es posible que una niña que ha sido violada en su casa le digan, pero mira cómo andaba vestida, pero cómo se te ocurre andar a esas horas por la calle? ¿Por qué? O sea, al final termina siendo victimizada por la propia familia. Eso no puede ser. O sea, hay que mirar más allá de lo que vemos. Las mujeres en la universidad, yo hace años, tiempo atrás hice un reportaje en Chilevisión de las chicas en la universidad que tenían que andar en patota porque si no tenían el temor que los compañeros las violaran. ¿Cómo es posible que pase eso? Eso nos habla de un país que es subdesarrollado, que no somos capaces de proteger a las mujeres. Vemos que en las comisarías han violado mujeres y nadie levanta la voz frente a eso. Entonces, es un llamado a todas las mujeres y a todos los hombres a mirar lo que nos está pasando alrededor. Mirar que no es posible que nos falten el respeto cuando quieran y que eso se naturalice. Gracias a Dios tenemos la ley de acoso callejero, que eso ha bajado un poco los decibeles de palabrotas que escuchábamos por la calle, pero eso no es lo ideal de una sociedad. Tenemos que mirarnos, respetarnos, saber que frente a cada mujer también está mi mamá, mi hermana, puede ser cualquiera de ellas las que están siendo ofendidas. Y me gustaría que la Sole contara una experiencia que tuvo haciendo un trabajo en una comunidad. ¿Te acuerdas que me contaste? Sí, no, pero yo mientras tanto pensaba lo que tú estabas diciendo, Pili, porque de alguna manera el llamado que tú estás haciendo muy enérgicamente, y yo sé que es muy sentido, porque te ha tocado estar cerca de estas personas, yo decía a raíz del evangelio de hoy día, que los ciegos ven, los sordos oyen, y el cura ayer en la misa que también decía ver, oír, andar, hablar, y yo me preguntaba ¿cómo podemos seguir viendo como Jesús mira? ¿Cómo seguir oyendo como Jesús oye? ¿Cómo hablar desde cómo Jesús habla? Porque si en definitiva nosotras somos personas o cristianos católicos que seguimos a Jesús, queremos seguirlo a Él y queremos de alguna forma tratar de actuar como Él. Y si actuamos desde ahí, nos tratamos con respeto y no es necesario hacer este llamado de alguna forma, ¿no? Claro que sí. Y claro, amar como tú amas, cantábamos esa canción ayer. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos.
eso viene ya por valores del reino, son valores que son intrínsecos a nosotras mismas y tenemos que seguir haciéndolo. La experiencia que decía la Pili tenía relación con otro tema, pero contarles un poco que hace unos meses atrás, dentro de un contexto de CBX, que son las comunidades de vida cristianas de la congregación, la Compañía de Jesús, había un grupo de mujeres y hombres de todas las edades, de adultos, secundarios, universitarios, y estábamos hablando del tema de la mujer en la iglesia, y hice una encuesta así a viva voz, y había que solamente levantar la mano. Entonces le pregunté primero a los varones, ¿quiénes de ustedes, mientras van por la calle, se han sentido acosados por las mujeres o que le hayan dicho cosas feas y que se hayan sentido mal? Y los chiquillos se miraban unos a otros, así como, no, a mí no, así como que me estás preguntando. Y ninguno levantó la mano, ni los adultos ni los jóvenes. ¿Quiénes de ustedes, varones, nuevamente les digo, los han toqueteado alguna parte de su cuerpo sin que ustedes los autoricen en la calle? Y nuevamente ellos se miraban así como ya un poco chistoso parecía. Y ninguno levantó la mano. Y después las mujeres le hice la misma pregunta. ¿Quiénes de ustedes, chiquillas, alguna vez le han dicho cosas en la calle que han sido desagradables? Y se miraban también, pues. Pero no era de risa, sino como más que de vergüenza. Entonces hasta que una chiquilla levantó la mano, después la otra, todas levantamos la mano, todas. Y con el toqueteo en la calle, o sea, todas levantamos una vez la mano. Y fue un silencio en el momento, porque a los hombres no les pasa y a las mujeres sí. Y después uno de los mismos chiquillos hacía como la reflexión, como qué impotencia de que ustedes sean tan vulnerables en la calle y nosotros no. Tenemos que cuidarlas, decía él, como yo creo que le nacía desde lo más profundo, ¿no? Temazo el tema de la violencia en las mujeres y todo esto a propósito también de la canción esta, El violador eres tú, o Un violador en tu camino. Uh-huh. Pero queremos dejarles con algo más animoso, una canción de un grupo español. Una cantante. Es una cantante, ¿no? Un grupo. Bebé. Bebé. Uh-huh. La canción Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
lo has logrado. Estamos presentando Pequeños Pasos, Largo Camino, un programa realizado por la comunidad de laicos y laicas Óscar Romero, Sur Austral, los domingos a las 11 horas. Y ya estamos nuevamente acá. Me imagino que escucharon la canción, tremenda canción, ¿no? Es como para valorarse uno como mujer, ¿cierto? Sacarse partido. Valorarse también como desde el ser madre, el ser hija, el ser sobrina, el ser nieta, compañera, independiente de la estética, ¿no? Que uno siempre, una como mujer siempre puede salir adelante. Sí, nos han puesto una imagen de mujer que a veces malamente hemos querido seguir, o sea, pensando que si no tenemos una figura, si no... y en eso las chiquillas nos dan lecciones hoy en día. Yo tengo que alabar y agradecer al grupo de mujeres que formamos en Frutillar, que fue naciendo espontáneamente la necesidad de juntarnos, y que es transversal total, y que hay chiquillas que nos van mostrando camino. Antiguamente los viejos mostrábamos el camino, hoy día son los jóvenes los que nos muestran el camino, y eso me encanta. Me encanta porque ellos se han empoderado, ellos han sido capaces de movilizar a todo un país, porque si ellos no hubieran saltado ese torniquete, nosotros quizás todavía estaríamos naturalizando la desigualdad, rumiando nuestra rabia cada fin de mes cuando no nos alcanza, cuando vemos que las tarjetas de crédito han reventado, porque eso es lo que mide el grado de pobreza. El grado de pobreza es que cuando llego a fin de mes tengo una cantidad tremenda de deudas, y eso pasa a todo nivel. O sea, yo escucho personas que viven de Providencia para arriba que no les alcanza. Providencia en Santiago, ¿cierto? Sí, en Santiago, sí, porque como yo soy santiaguina, sí, pongo ese ejemplo. Puedo decir Frutillar Bajo también, y puede también valer. Hay gente que vive de las apariencias y llega a fin de mes y tiene las tarjetas y las líneas de crédito y vive así. Eso es ser pobre en la vida. Por mucho que la apariencia sea de riqueza, eso es ser pobre. Y no solo pobre de pobreza, también pobre de espíritu. Porque si eso es lo que mide mi calidad como persona, olvídenlo. Quiere decir de que están muy lejos de esa humanidad que quieren alcanzar y de esa felicidad. Entonces, eso perdón, me salí del libreto. Estamos con el tema de las mujeres y el tema de las tesis y la imagen que decía un poco la Pili, de que nos han inculcado desde niñas de cómo debe ser una mujer. Y me acordé precisamente que este mes celebramos a María, el 8 de diciembre, y para ese día yo hice una reflexión del Evangelio para Mujeres e Iglesia, y yo rescataba las partes de María que por lo general no se conoce, o no se discierne, o no se profundiza, como es, por ejemplo, lo de la valentía, una mujer valiente. ¿Por qué valiente? Porque ella se atrevió a realizar este proyecto que Dios tiene para ella, ¿cierto? De tener a Jesús, pero también valiente porque fue contracultura. Ella era la prometida de José, no era que estaban casados. Entonces, en una sociedad muy machista, patriarcal, de ahí de Medio Oriente, que hasta los días de hoy todavía continúa así, ella dijo que sí, y era jovencita. Entonces,
un momento para ella tremendamente importante. Y también que sea capaz de enseñar, de proteger y de cuidar. O sea, no podía ser una mujer que no supiera enseñar, que no supiera proteger ni cuidar, pero con la vida. Porque María tenía a Jesús, a Dios, en su vientre. Entonces, si una mujer que no iba a ser capaz, que no iba a ser valiente, que iba a ser a lo mejor tímida, no iba a poder cumplir con el proyecto que Dios tenía, ¿no? Y también dispuesta a todo. Por lo general las mujeres también estamos dispuestas a todo, pero cuando creemos que vale la pena, cuando creemos que este proyecto sí me hace sentido. Y a María sí le hizo sentido de poder tener a Jesús en su vientre pese a todas las dificultades. Entonces una mujer que va contra cultura, valiente, que de alguna forma confrontaba, porque cuando le pregunta, el ángel le dice, no, vas a tener un hijo, y ella, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto si no tengo relación con ningún hombre? Y ella confrontó cuidadosamente y pudo cuestionar, pero estas cosas lamentablemente no se profundizan de María como mujer valiente. En el último párrafo de la carta sale es el Magnificat, que es maravilloso, de María. Ahí, ¿Quieres que lo lea? Sí, quiero que lo lea, porque yo no lo tengo cosa aquí. Pero es bueno recordar las palabras de María, porque hágase en mí según tu palabra, y al final ella proclama la grandeza del Señor. Y yo siempre he intentado bajar a María de esa imagen blanca, pura y casta. Es cierto que está, pero bajarla terrenalmente. Era una mujer de pueblo, era una mujer que caminaba para llegar de un lugar a otro, que iba al templo y tenía que caminar kilómetros para cumplir con las normas de ese tiempo, que fue capaz de enseñar, como decía la Sole, y de cuidar, de proteger, y también de acompañar y de soltar, que a veces las mujeres también nos cuesta soltar a nuestros hijos. Ella sabía a lo que iba Jesús y dijo sí, igual. Entonces, sí, mira, aquí está lo de la carta que dice, el Dios en quien María puso su fe y confianza es el Dios que irrumpe en la historia y manifiesta su misericordia y fidelidad con su pueblo, deshaciendo a los soberbios y sus planes, derribando a los poderosos de sus tronos y exaltando a los humildes, colmando de bienes a los hambrientos y despidiendo a los ricos con las manos vacías. Lucas 1, 46, 55. Eso. Bueno, ya nos va quedando poco programa y no sé si tú querías decir algo más de... ¿No? Yo... ya estamos como en la hora. Sí, estamos como en la hora. Pero voy a leer el segundo párrafo del texto porque me parece que es importante lo que dice. Sobre todo lo que estamos viviendo hoy, 15. No basta con esperar, dice, encerrados en nuestros templos a que llegue la paz. Tampoco basta solamente llamar a participar el día de las elecciones. Recuerden que hoy día hay consulta ciudadana. Por lo tanto, en todas las comunas que hay votación, tenemos el deber de participar. Tenemos el deber de dar nuestra opinión sobre el país que queremos y lo que queremos. Entonces, debemos también colaborar activamente en la construcción de un pueblo, dice, capaz de deliberar colectivamente sobre su futuro y ejercitar la democracia. Ese es un llamado que hacemos. Hay cabildos, hay grupos, talleres de participación. En casi todas las comunas hay gente movilizándose. Hay que estar atento y hay que estar participando. Si no me gusta salir a las manifestaciones, por lo menos participo con mi barrio, con mi gente, en mi edificio. Hay que organizarse, hay que empezar a hablar de qué es lo que queremos para nuestro país. Y queremos hacerlo nosotros, desde nosotras, desde lo que sentimos y vivimos cada día, no alejados de nuestra realidad. Hay un link, ¿no? Para poder votar. La estaba buscando, pero no lo encuentro. Yo me metí en consulta ciudadana, municipalidades
hay una organización de las municipalidades, entonces dice, pueden poner consulta ciudadana y ahí va a aparecer si su comuna se puede votar por internet o tiene que hacerlo personalmente. Entonces, es bueno que entren en... Sí, la pregunta es, ¿por qué hay que votar? ¿Cierto? Sí, Pero no solamente por un acto de ciudadanía, de civiles, sino que también es un acto cristiano, o sea, desde el Evangelio, desde lo que Jesús nos indica, desde los valores del reino, por eso la Biblia dice, tenemos el deber de votar, de opinar, de decir, porque esto nos incumbe a todos y todos queremos un reino de justicia e igualdad, como se dice, no solamente en lo espiritual, sino que también en lo material, y de que los que tienen mucho también puedan compartir sus bienes con los que tienen menos. Así que por eso la invitación a que puedan indagar a través de las redes sociales si pueden, o preguntar en sus juntas de vecinos, en las municipalidades, para que todos seamos aporte y no sea una decisión de algunos, sino que de la comunidad, de la ciudadanía en general. Y queremos además una constitución que nos proteja, que no nos deje a la deriva como es ahora, en que las empresas llegan y hacen lo que quieren, no tenemos derechos laborales. En la mayoría de las municipalidades, por ejemplo, los trabajadores honorarios que no saben si van a continuar el próximo año. Hay tantas cosas que arreglar, tantas cosas. ¿Cómo es posible que el agua sea privada? Que cualquiera vaya y diga, quiero tener esta agua y se la den de por vida y gratuitamente, algo que es de todos nosotros. Hay tantas cosas que tenemos que arreglar en este país, tanta desigualdad. ¿Cómo es posible que las pensiones sean tan miserables que no nos alcancen ni siquiera para nuestros medicamentos o para vivir? ¿Ah? Yo realmente apelo a esa responsabilidad ciudadana que tenemos. Me acuerdo, Pablo VI, lo decíamos hace poco, decía que la política era el acto de mayor solidaridad, de caridad humana. Buscar el bien común entre todos es un deber de cada cristiano, buscar lo que nos va a hacer bien a todos. Por eso es un llamado a participar. Oye, ¿qué nos dice Óscar Romero? Sí, pues, Óscar vamos Romero, a yo creo terminar que... con la frase de Monseñor Romero, que es muy ad hoc a lo que pasa ahora. Y dice así. Para ir ya culminando nuestro programa. Qué pena, pero sí. El cristiano tiene que trabajar para que el pecado sea marginado y el reino de Dios se implante. Luchar por esto no es comunismo. Luchar por esto no es meterse en política. Es simplemente el evangelio que le reclama al hombre y a la mujer, al cristiano y a la cristiana, más compromiso con la historia. Así pues, un agrado, Pili, haber compartido contigo este programa. Connie, te echamos de menos, ojalá nos estés escuchando. Sí, pues. Y decir que cuando se cortó la conversación fue un accidente involuntario, empezó a sonar el teléfono y yo para apagarlo me caí a la silla, entonces la Sole no podía continuar leyendo. Son cosas que pasan y es bueno compartirlo para que sepan por qué quedó en silencio. Claro, y que es en vivo, que esas cosas suceden, pasan, no son perfectas. Y qué bueno reír también de vez en cuando. De todas maneras. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias y saludos a todos, una buena semana. Adiós.